Estamos en una nueva mañana en Cooperativas, estamos en Chile viviendo muy fuertemente, ya comenzó, digamos, el debate sobre el proyecto de ley para despenalizar el aborto en tres causales, como ya lo hemos comentado tanto, que es en la causal de violación, inviabilidad del feto, ¿no es cierto? Y riesgo de salud de la madre. Entonces, esto ha generado todo un debate. Los sectores católicos, como Monseñor Esati, que le exige a los laicos, que es la noticia del día, acción pública contra el aborto. Lo hemos analizado también aquí con especialistas desde el punto de vista científico, si se ponen de acuerdo sobre cuándo empieza la vida, cuándo no. Hay distintas posturas, pero también está la experiencia humana. Y así como hemos conocido la historia, un caso que fue muy comentado en las redes sociales de una mujer que cuenta que su guagüita le habían dicho que era inviable y ella igual la tuvo y finalmente la guagüita vive con muchos problemas, pero vive todavía. En fin, hay todo tipo de testimonios. Ayer nos llamó mucho la atención la entrevista que leía yo en el diario La Segunda de Leonor Cerón, que es, ¿no es cierto?, ella es tesorera del Sindicato de Funcionarios de la Red Salud UC Christus. Recordemos que el rector de la Católica ya anunció que en esa clínica, las clínicas de la Católica, no se va a aplicar esta ley si es que se aprueba, por haciendo objeción de conciencia como institución. Pero ella tiene un relato, ella tiene una experiencia que puede aportar a este debate, ¿verdad? ¿Cómo estás, Leonor? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, en esta historia que tú cuentas, tienes más de 27 años de carrera en el Hospital Clínico de la Universidad Católica y a ti te pasó algo. Tuviste una complicación cuando tu hijo murió en tu vientre a las 18 semanas de gestación. A ver si cuentas desde el comienzo cómo fue esa historia. Yo llevaba como 8 años trabajando en la Católica, quedé embarazada, era mi cuarto embarazo, me había controlado ya, me habían hecho la ecografía, la primera ecografía de control y ya estaba certificado de que yo estaba embarazada. Pasaron unas semanas y comencé con fiebre alta y pasaron unos días y era demasiado alta la temperatura, ya en la noche no podía dormir y me levanté al otro día y en vez de ir a trabajar me fui directo a la urgencia de maternidad. Ingresé de la clínica de la universidad, del hospital donde yo trabajo, la Católica. Y ahí me ingresaron, me tomaron exámenes, me tomaron una ecografía y la matrona que me tomó la ecografía me informó en ese momento de que el feto estaba muerto. Me ingresaron, me hospitalizaron, hicieron una junta médica y me informaron de que tenía que esperar a ver si podía expulsar el feto muerto sola. Pasó ese día, el día siguiente, y yo seguía con mucha temperatura y la segunda noche ya era tanta la temperatura que tenía una fiebre tan alta que saltaba en la cama, las tercianas terribles, y estaba haciendo como una septicemia y empecé a perder la conciencia. ¿Convulsiones? Yo creo que eran convulsiones en ese momento, la verdad es que estaba como muy... ¿Y qué te decían los médicos? Los médicos no hacían nada, de repente llegó el equipo. ¿Qué argumento te daban? En ese momento no me dieron ni un argumento, lo que pasa es que llegó el equipo médico, empezaron a controlar, a ponerme suero y todo, y luego yo lo que recuerdo en ese momento fue que, no sé si fue el auxiliar, la enfermera, pero en ese momento le dijeron, doctor, la presión va en 70, y yo no me acuerdo más. Cuando desperté, ya estaba en la UCI, con catéter yugular, llena de bombas, sueros por todos lados, pero aún no me habían hecho el legrado. Estaba ahí todavía. ¿Qué? ¿Cómo le llamas tú? Legrado.
o raspaje, como le llaman comúnmente, ¿no es cierto? Sí. Ahora, tú dices que el feto ya estaba infectado y descomponiéndose en tu vientre. Por la fiebre tiene que haber estado en esas condiciones. Ahora, cuando tú te quejas y dices, ¿qué esperaban? Estaba en peligro mi vida y mi hijo ya estaba muerto. ¿Tú eso que reclamas hoy en día, en ese momento no reclamaste? No lo reclamé. ¿Por qué? ¿No te atrevías? No me atreví. Yo trabajaba en el Hospital Félix Bulnes. Yo era auxiliar de enfermería en ese entonces en el Hospital Félix Bulnes, trabajaba como arsenalera. Y por una situación económica me cambié al hospital, a la Católica. Tenía 3 hijos menores que dependían de mí. Entonces, por miedo y por no perder la situación económica, me quedé en la Católica y nunca quise decir nada. Por falta de conocimiento, por falta de cultura, de leyes para defender mis derechos, no hice nada. Pero desde el momento en que entré a ser dirigente sindical y me capacité y estudié y adquirí conocimiento, me di cuenta de que sí podría haber peleado en ese momento y haber defendido mis derechos. ¿Pero qué crees tú? Estamos conversando con Leonor Cerón, que ella es tesorera del sindicato de la Salud UC. De la salud, de la Clínica Salud UC. Hoy en día, con lo que ya conoces, cómo funciona esa clínica, ¿tú crees que realmente esos médicos no lo hicieron por razones, no sé, de convicciones religiosas, por estar en contra del aborto, o fue un error médico, no sé? Yo creo que siempre la Católica ha tenido la misma postura, siempre ha sido esa su postura. Pero yo creo que pudo haber sido una negligencia médica, claramente. Porque si a mí me hubiese pasado algo, si yo me hubiese muerto, el feto estaba muerto de antes. Llevaba muchas horas. Claro, podría haber sido una negligencia, pero tú hoy en día, conociendo como conoces el lugar, ¿qué es lo que te hace más sentido? ¿Que ellos no lo hicieron por principios? Por principio. Yo creo que esa es la postura de la Católica. Y eso es lo preocupante para nosotros como sindicato. Porque nuestro sindicato son 1.600 socios. El 80% son mujeres. Tenemos un convenio colectivo que nos debemos atender en la red de salud para que nos puedan bonificar todas las atenciones. ¿Qué pasa si alguna de nuestras socias o de los hijos de nuestras socias que son carga, son violadas o tienen alguna mala formación su vientre o tienen cualquiera de estas 3 opciones? ¿Dónde se van a ir a atender? ¿Dónde las van a derivar? Esa es nuestra preocupación como sindicato. Ahora, pero ustedes están conscientes que están trabajando en una institución que se rige por ciertos principios, como dice el rector de la Católica, dice, bueno, pero aquí el que trabaja aquí sabe que esto es así y la objeción de conciencia es válida como institución y como persona. Pero la objeción de conciencia es personal, es mía. Como médico es ella. Él no puede obligar a los médicos a tener una objeción de conciencia. Bueno, pero él dice que sí, que hay un derecho, y algunos abogados constitucionalistas también están en la posición que como institución sí pueden tener una objeción de conciencia. ¿Cuál es el clima que se está viviendo en el Hospital Clínico UC con este tema? ¿Qué dicen, qué comentan las enfermeras, los médicos? La verdad es que no lo sé. No tengo no te podría dar una información así porque es un tema que empezó ayer. Y no he ido a los pisos, no tengo comunicación con la gente, no te podría decir. ¿Nadie te ha llamado después? Dentro de la red UC, nadie. Ahora tú, si bien haces parte del sindicato, pero ¿cuál es tu rol dentro del hospital clínico? ¿A qué te dedicas? Yo primero fui auxiliar de enfermería, trabajé muchos años, pero ahora soy administrativo.
pero tampoco me desempeño por ese cargo porque estoy liberada como sindicalista desde hace un año. Estoy dedicada, Pero tú conoces cómo se trabaja ahí, cómo trabajan los médicos, si hay casos, si como se ha afirmado en algunas oportunidades que se hacen abortos, pero que cuando ya llegan después de haberse tomado el misostrol y que entonces se hacen raspaje. ¿Qué crees tú que sucede de verdad con este tema? Que eso se comenta mucho. Yo no trabajo en maternidad, pero la gente que trabaja en maternidad sí lo comenta, de que si llega ya el consangramiento, se hacen los abortos, pero no lo que dice la gente, que ellos han conversado con los médicos, los funcionarios, que los médicos si el feto está vivo no lo van a realizar, pero si está muerto y hay que hacerlo, lo hacen. Eso es lo que se comenta, pero más que eso no te podría decir. Pero como integrante del sindicato, ustedes conversan de este tema, las otras mujeres, ¿qué opinan, las otras trabajadoras? Es que la gran parte de la gente está de acuerdo en que en estos 3 casos se cumpla la ley. Pero estamos en la disyuntiva que la católica, en el lugar donde nosotros trabajamos, se opone a esto. Entonces tenemos... ¿Qué van a hacer como sindicato? ¿Tienen planificado algo? ¿Han pedido alguna reunión? En estos momentos están de vacaciones. La universidad está cerrada. Tenemos que esperar a marzo para programar, ver qué podemos hacer. Pero con los directivos del hospital pueden conversar. Con los directivos del hospital. Ellos están en vacaciones. ¿Los directivos del hospital? Sí, están la universidad y cierran en febrero, se van. Quedan solamente algunas jefaturas. Ajá. Pero no es la plana mayor. Claro. ¿Ya? Ahora, ¿por qué te decides tú, Leonor, a contar esta historia? Me decido a contarla porque veo que han pasado otras cosas. Hay muchas mujeres que han sufrido y creo que era el tiempo, la madurez, he llevado hace mucho tiempo esa carga encima y creo que era el tiempo como para contar mi verdad. Era el minuto para... Yo creo que todo tiene su tiempo y este era el minuto para que yo dijera mi verdad y pudiera salir a la flote. Claro. Ahora, ¿temes alguna reacción, alguna no sé, sanción de parte del Hospital Clínico de la UC por contar esto? Es que no estoy mintiendo. A lo mejor persecución, a lo mejor algún problema. Yo tengo muy claro que una vez que se me termine mi fuero sindical... ¿Cuándo se termina? El 2017. Pero en estos momentos no sé si podría hacer otra cosa contra mí. Porque yo Cuando Leonor, recuerdo que estamos conversando con Leonor Cerón, que es tesorera del sindicato de los trabajadores del Hospital Clínico UC, que ayer dio a conocer esta noticia que le ocurrió cuando era muy joven, un embarazo, que muere la guagüita dentro de su vientre, ella empieza a tener problemas de salud, muy, muy serios problemas, pero los médicos se niegan en ese momento a extraerle el feto, esperando que lo expulsara sola, hasta que ya llega un momento en que está en la UCI y ella estuvo de verdad en peligro de muerte. Años después, a propósito del debate que se está dando en Chile, decide contar esta historia. Pero tú, como en la época que eras auxiliar de enfermería, que estabas más cerca de lo que pasaba en la habitación, en los pabellones, en fin, ¿qué recuerdos tienes? ¿Cómo se trabajaba ahí? ¿Y cómo se manejaban estos temas? Siempre han sido temas tabú dentro de la católica. Siempre han sido temas que se han tapado mucho. No hay una gran ventilación de esos temas. ¿Pero cómo que se han tapado? ¿Qué quieres decir? ¿Que pasaban cosas y no se contaban o qué? ¿Tú fuiste testigo de algo? ¿Viste alguna vez algo? No, porque yo siempre trabajé en los servicios pediátricos, nunca trabajé en maternidad. Los comentarios que se hacían siempre fueran así afuera. ¿Pero qué se hacían cosas, que llegaban los médicos con pacientes, que se hacían cosas, pero yo nunca, no te puedo decir de que si así era,
porque no lo vi nunca, fueron los comentarios que se hacían. Pero se comentaba. Se comentaba. Que se hacían abortos. Exacto. Y que no se contaban. No se contaba. A ver, ¿qué crees tú que pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué reflexión como mujer te haces ante esto? Creo que ha llegado el minuto en que se nos escuche, que se nos respete y que se nos dé el derecho a decidir si yo quiero o no quiero tener este hijo por una violación, por una mala formación o si está en riesgo mi vida. Yo tengo derecho a decidir y que me escuchen y que me respeten mi opinión. Además de este tema, ¿hay otras dificultades que ustedes están abordando como sindicato del Hospital Clínico UC? ¿Tienen otras reivindicaciones pendientes? Nosotros lo que tenemos pendiente dentro del sindicato es que la red de salud no nos autoriza, no autoriza a los médicos a que nos receten las anticonceptivos. Nosotros tenemos que ir afuera para que nos receten anticonceptivos. Y tampoco nos reembolsan del Fondo de Salud los anticonceptivos. Así que tampoco tenemos ese privilegio. ¿No recetan anticonceptivos? No. Pero si yo voy a un médico afuera, al mismo médico, una consulta privada, sí me da, pero sin el logo de la PUC. O sea, puede trabajar el médico en el Hospital Clínico UC, ahí con ese logo no te da la receta. Tú lo vas a ver a su consulta y sí te hace la receta. ¿Qué es eso? ¿Cómo le llamas a eso? ¿Hipocresía? Doble estándar. Y lo hacen por buena onda con ustedes. Es que yo le pago su consulta privada. Y de esa consulta privada a mí no me reembolsa tampoco el Fondo de Salud. El Fondo de Salud que tienen ustedes como sindicato, que se ganó en la negociación colectiva. No me reembolsa lo que yo no me atiendo dentro de la red de salud, no es reembolsable en el fondo. Por lo tanto, si yo voy a la consulta del médico y me receta no me lo reembolsa. Y el médico, tú no le preguntas, doctor, ¿por qué usted aquí sí me da la receta y en el hospital no? Es que la universidad no se lo permite. Así te contesta y punto. Sí. Y yo si presento la receta con el logo de la PUC, el bienestar no me lo reembolsa, me dice, no, eso no se reembolsa. Y me lo devuelven. Bueno, ahí está un caso, una trabajadora entonces del Hospital Clínico de la Católica. A propósito de todo este debate, recordemos que el rector ya de la universidad lo dijo, en ninguna de las clínicas y otras también universidades que tienen clínicas se han sumado a esto de la objeción de conciencia. Como institución no se hará, así como no se recetan anticonceptivos, tampoco se practicarán estos abortos si la ley se aprueba, aunque sea una ley de la República, ¿verdad? Esa es la postura hasta ahora. Gracias, Leonor Cerón, por compartir tu historia aquí con nosotros. Gracias a ti. Chao. Buenas tardes.